28 jefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA han enviado un comunicado a la comunidad internacional, al gobierno de Brasil, al Vaticano y al Comité Internacional de la Cruz Roja para alertar acerca de la situación de violación de los derechos humanos contra los opositores que están asilados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. Enterados del trato inhumano y degradante y de las condiciones de aislamiento a que están siendo sometidos los venezolanos asilados en la Embajada Argentina en Caracas, colaboradores inmediatos de María Corina Machado, a quienes se les impide recibir los servicios vitales y médicos. Constatando que, al igual que la madre de esta, Corina Parisca de Machado, todos son víctimas de prácticas de terrorismo de Estado, tal como las ha calificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observamos el intento de transformar a la Embajada Argentina en una cárcel más del régimen venezolano. Solicitamos del Nuncio Apostólico de su Santidad en Caracas y del Comité Internacional de la Cruz Roja asumir los deberes de protección humanitaria que le corresponden en el caso, dado que los asilados en la Embajada Argentina están siendo tratados como prisioneros del Estado venezolano y de miembros de su régimen dictatorial. Son los expresidentes que se agrupan en la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Ahora bien, para conversar sobre esto, quiero saludar a Carlos Blanco, él es consultor internacional sobre gobernabilidad y desarrollo institucional. Fue ministro para la reforma del Estado en Venezuela y además se ha estado pronunciando el fin de semana en relación a este punto. Carlos, bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Idania, por invitarme. ¿Cómo definir este acoso permanente a quienes están asilados dentro de esa embajada? Y respetando de alguna manera lo que se presume en derecho internacional como una extinción del territorio, que en este caso es casi de dos países. Exactamente, en este momento en el territorio argentino, en esa parte del territorio argentino que está en Venezuela, la protección la ejerce Brasil, por las razones que ya conocemos. Y el régimen ha convertido la Embajada Argentina en Caracas en una cárcel que tiene las mismas limitaciones, sin comida, sin agua, sin servicios o administrándolo de una manera chantajista y brutal. Yo creo que esto merece una reflexión, Idania, porque hay mucha gente en la cárcel, hay estos compañeros que están asilados en la embajada con las limitaciones que acabamos de señalar, pero fíjate tú que la gente del régimen también se está encerrando en su propia cárcel, porque no pueden salir del país, porque tienen probablemente en los próximos días la acusación penal por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, porque tienen sanciones de Europa y de Estados Unidos. Es decir, ellos están relativamente cómodos en Venezuela como los pranes de las cárceles, que mandan en las cárceles, pero también están en la cárcel. Eso le está pasando al régimen. Están cercados, ellos han ido construyendo una reja para los demás e inadvertidamente esa reja ya la han cerrado alrededor de sí mismos. Ellos son prisioneros del poder que ejercen. Y esta es una realidad que se está desarrollando en el país. Ellos meten presas a las personas, pero al mismo tiempo ellos, por esa violación sistemática de los derechos humanos, se están convirtiendo en prisioneros de ese régimen que ellos han creado. Lo de la Embajada Argentina es una cosa realmente que clama al cielo, porque es el diseño sistemático de la represión, de que, por ejemplo, piden una comida y no la dejan entrar sino a las 2 horas, o no la dejan entrar, etc. Yo creo que obviamente ahí hay una situación que, como la de los presos políticos, con miles de presos políticos, centenas de presos políticos, que evidencian que el crimen organizado se ha enseñoreado en Venezuela desde el poder.
El grupo de expresidentes que se agrupa en la Iniciativa Democrática de España y las Américas le está pidiendo acciones al Nuncio, a la Cruz Roja, y tú has estado pronunciándote en relación a lo que pudieran hacer algunos representantes del cuerpo diplomático acreditados en Caracas. ¿Esto sería posible? ¿De qué acciones hablamos? Yo creo que, en primer lugar, los representantes diplomáticos en Venezuela tendrían la obligación moral e institucional de asistir a los asilados que están en la Embajada de Argentina custodiada por Brasil. Es decir, ahí hay una situación de rehenes que se ha creado. El régimen ha secuestrado a 6 personas y las tiene como fichas de cambio, los deja entrar la comida si le parece que hoy puede hacerlo y mañana cierra esa posibilidad, los tienen sin luz con una pequeña planta que es frágil, endeble. Es decir, ¿qué podría hacer? Yo me imaginaba, y lo propuse públicamente, que los representantes diplomáticos, tal vez encabezados por el nuncio apostólico de su santidad, pudieran ir en caravana primero a visitar y en segundo lugar a asistir a los asilados que allí están, para que vean realmente con sus propios ojos, con sus propias sensibilidades, para reportar a sus gobiernos y en el caso del nuncio a la Secretaría de Estado del Vaticano lo que está pasando en la Embajada Argentina en Venezuela. Yo vería a la embajadora de Brasil, que no ha ido una vez a visitar a los asilados, no ha ido una vez a visitar a los asilados, que estuviera allí pendiente, instalada allí hasta que los salvoconductos fuesen concedidos. A lo mejor los salvoconductos, si la presión internacional se incrementa, se obtiene, pero para eso hay que incrementar la presión internacional. Y yo creo que está ocurriendo un hecho significativo con lo del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que ha dicho de una buena vez que la complementariedad de la justicia venezolana con la justicia internacional no está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia internacional no tiene que funcionar si la justicia nacional está funcionando. Y ese planteamiento, esa presión la ha hecho el fiscal de la Corte Penal ante Maduro. Pero como esa complementariedad no está funcionando, es decir, la justicia del régimen de Maduro no está funcionando, como todos sabemos a ojos vistas, entonces le toca a la justicia penal internacional actuar contra los personeros del régimen que controla el poder en Venezuela. Claro. ¿Tú lo ves, volviendo al tema de las representaciones diplomáticas, o la Cruz Roja, o el nuncio, tú lo ves como una misión humanitaria? Llevar agua potable, por ejemplo, porque desde el viernes levantaron la voz de alarma de que no tienen agua potable. Así es. Yo vería una caravana de los embajadores llevando los recursos que se necesitan dentro de la embajada, además como una muestra de protesta frente al crimen organizado convertido en poder político en una república latinoamericana como es Venezuela. Es decir, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuál es la falta de sensibilidad que les impide hacer eso? Lula fue un gran luchador social, sindical en los 80, sufrió persecución, cárcel. Él sabe de eso. ¿Cómo es posible que el gobierno de Brasil no tenga una actitud más militante? Sé que hay funcionarios del gobierno brasileño que están preocupados, que se han interesado, que intercedan aquí y allá, pero la voz de Lula para un reclamo fuerte, no solamente ante Maduro, sino para organizar la presión internacional para lograr el objetivo de los salvoconductos, de la libertad de los asilados, está haciendo falta. Yo pienso que hay en este momento una responsabilidad excepcional
por parte de Brasil, por su importancia, por el hecho de que tiene la custodia de la embajada, por el papel que Lula históricamente cumplió, por las posibilidades de interlocución que tendría eventualmente Lula con Maduro, aunque ya están, digamos, hay roces y separaciones, etcétera, como en el caso de Petro con Maduro, pero de todas maneras tienen que ejercer ese papel, tienen que impulsar la libertad y los salvoconductos de estos asilados, de estos compañeros y amigos asilados allí en la embajada. ¿Por qué crees, Carlos, que no lo hacen? Es decir, tú dejas esa pregunta al aire, qué falta de sensibilidad, ¿por qué no? Te pregunto yo a ti, ¿por qué no lo hacen? Mira, yo creo que Maduro ha logrado someter a un inmenso chantaje a muchos dirigentes políticos y sociales del mundo por la idea bastante falaz de que entre los dirigentes de izquierda no se pisan la manguera. Pero resulta que Maduro ha mandado a freír monos a todo el mundo, independientemente de su ideología. Igual lo hace con Milei, que lo hace con Boric, igual lo hace con Petro, que con Lula, que con Mulino, es decir, son actitudes de un régimen que está muy golpeado, que está muy aislado internacionalmente, que no tiene apoyo popular de ninguna naturaleza dentro del territorio venezolano, que está repudiado por los venezolanos y los latinoamericanos que andan por el mundo y que está fracturándose internamente. Es un régimen cuyos soportes militares y civiles se están fracturando. Entonces, lo que le ha quedado a Maduro, piensa él, es la mandarria, como he dicho en muchas oportunidades, es decir, golpear, reprimir, encarcelar, enjuiciar a sus oponentes o a los críticos, cuando Maduro tiene una salida a la mano, que es negociar su salida. Negociar su salida. El régimen venezolano es un régimen caído. No digo yo para no irrespetar el hecho de que está ejerciendo una represión brutal dentro del territorio y entonces alguien me podría decir, bueno, ¿cómo es que está caído y está reprimiendo y está impidiendo las manifestaciones, etcétera, etcétera? No, pero está caído en el siguiente sentido. Maduro no tiene futuro. El régimen venezolano no tiene futuro. No tiene obra por hacer, no tiene planteamiento que proyectar, no tiene amistades que conquistar, no tiene fuerzas para incrementar. Es un régimen que está allí, sí, tiene los fusiles, tiene las escopetas, tiene los tanques de guerra, tiene las cárceles, pero no tiene nada del alma popular. Y caerá hoy, mañana, pasado, y la mejor forma de caer para Maduro es caer negociando para que haya garantías entre los sectores democráticos del país, principalmente los que representan María Corina, Edmundo González y la plataforma democrática, y lo que ellos requerirían para abandonar el poder pacíficamente. Claro, Carlos, pero aquí habría quien puede decirnos, el régimen cubano, por ejemplo, no tiene el alma popular, es decir, no tienes lo que nos acabas de señalar, pero lleva más de 50 años en el poder. Sí, es verdad, es verdad. Primero porque el régimen cubano se mantuvo y se mantiene a partir de un acuerdo internacional que se hizo después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos y en el marco de la Guerra Fría. Entonces se separaron los territorios de influencia. Rusia imperaba en tal parte con Cuba dentro de América Latina y Estados Unidos prometió no invadir a Cuba ni intervenir a Cuba militarmente. Eso fue un arreglo de esa época, después de Bahía de Cochinos. En el caso venezolano no es así. Las fuerzas externas
de los venezolanos existen, como existieron las de los cubanos, pero las fuerzas internas de Venezuela son muy poderosas también, las fuerzas democráticas me refiero. Entonces hay una resistencia dentro del país, fuera del país, que en el caso cubano Sí. no existió durante muchos años, pero por fortuna ahora se está reviviendo desde hace pocos años para acá una resistencia también tremenda de los cubanos contra el grupo criminal que encabeza Díaz-Canel. Carlos, siempre es un gusto conversar contigo, pero no quiero despedirte sin preguntarte, ya lo iba a pasar por alto, por el acoso a Corina Parizca, a la mamá de María Corina Machado, el que la propia María Corina ha calificado como de otro nivel. Claro, porque, digamos, ha habido una especie de código no escrito, aún en muchas de las dictaduras, la penúltima de Venezuela, que fue la de Pérez Jiménez, que era, digamos, se perseguía a los que estaban, así se decía, metidos en política, pero había una suerte de respeto hacia los familiares de esas personas. En este caso, no. O sea, las patrullas del SEBIN van a la casa de una mujer excepcional, como es Corina Parizca de Machado, madre de María Corina, y se instalan ahí a tocar sirena, a molestar, y van varias veces al día. Corina tiene 84 años. Es a ella a la que están intimidando. Y desde luego están metiéndose con la madre de María Corina, que es la líder fundamental de Venezuela. Y yo pienso que lo que el régimen está haciendo es de tanta ceguera que no saben que meterse con la madre de alguien en nuestros países, en Venezuela, en nuestra cultura, es una afrenta imperdonable lo que están haciendo. Es una afrenta imperdonable, que es una factura que no cesa. Gracias, Carlos. Carlos Blanco, consultor internacional. Gracias, Carlos, por estar en la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Un abrazo. Igual para ti, un abrazo para ti.